Manual del usuario, video de capacitación del monitoreo ambulatorio de presión arterial o móvil graph con análisis de presión de onda de pulso. Antes de empezar a la grabación del monitoreo ambulatorio de presión arterial, es importante recordar que deben utilizar baterías alcalinas AA frescas y colocarlas en el habitáculo correspondiente de la grabadora. Debemos estar seguros de que esté prendida la grabadora, que el display de la grabadora se muestre de color negro. Posteriormente debemos colocar el cable en la grabadora alineando el color rojo del cable con el punto rojo de la grabadora. Se debe encender la grabadora en el botón de encendido. Aparecerá en el display, en el monitor, las dos letras CO que significan que se está comunicando con el computador. Posteriormente se abre el programa HMS del software computacional. Si el paciente previamente no ha tenido ningún estudio, se debe abrir el icono para determinar que es un paciente nuevo e ingresar los datos correspondientes. Si es un paciente que ya ha tenido un estudio previo, se abre la carpeta de los pacientes para recuperar los datos correspondientes a ese paciente. Esta es la grabadora, en ella se insertan las baterías quitando previamente la tapa. Tiene indicador de positivo y negativo. Así se coloca el cable siguiendo el punto rojo del cable con el punto rojo de la grabadora para no dañar el cable. Aquí nos muestra CO, que significa que la grabadora tiene las baterías y se está comunicando con el computador para subir los datos de programación del paciente. Abrimos el programa, prendemos la grabadora, abrimos el programa y allí vamos a colocar los datos demográficos y estadísticos del paciente. El icono está en el escritorio, tiene, tiene varios iconos allí, ahí se está comunicando la grabadora, tiene paciente nuevo, los archivos de pacientes anteriores, la carga y la descarga de la grabadora. Vamos a mirar un paciente antiguo y aquí miramos la base de datos de esos pacientes antiguos, podemos seleccionarlos para revisar, editar esos estudios. Este es un paciente nuevo, lo dejamos listo ahora para colocarle los datos del paciente que viene: sexo, peso, talla, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, algunos antecedentes previos, diagnóstico previo. Guardamos el paciente, se nos abre esta pantallita. En esta ventanita vamos a mirar qué tipo de estudio vamos a hacer. Cargamos estos datos a la grabadora. En este momento se están cargando estos datos estadísticos y demográficos a la grabadora, como lo muestra la barrita de carga. Allí entonces vamos a revisar los datos que hayan quedado muy bien y vamos a mirar los tensiones arteriales, como las vamos a programar, los horarios de que el paciente se levanta de la cama y el horario de que el paciente se acuesta definitivamente a la cama, y cada cuántas tomas vamos a hacer en el horario nocturno y en el horario diurno. Ahí estamos revisando. Normalmente la programación previa queda grabada para los siguientes pacientes. Normalmente son dos tomas en las horas del día y una sola toma en la hora de la noche. Vamos a enviar la información esta de la programación de las tensiones a la grabadora y allí vamos a observar cómo se manda esta información para saber los tiempos en que quedó. Cerramos el programa ya una vez se ha grabado los datos del paciente y vamos a mirar cómo es la atención del paciente. Al paciente llega, se le va a atender muy bien. Previamente se debe pesar y tallar para meter los datos importantes a la grabadora.
Se le explica qué es el programa, para qué es. Se le debe explicar que la toma de la tensión arterial del monitoreo ambulatorio de presión arterial duele bastante para que el paciente sea consciente que es un estudio que duele. Vamos a programar ahí los datos del paciente de acuerdo a lo que el médico haya ordenado, la EPS, los tiempos de carga-descarga, el día de la noche y cuántas tomas en las horas del día y de la noche. Vamos a medir el brazo del paciente para determinar cuál brazalete es el que vamos a usar, sabiendo que existen varios tipos de brazaletes para adultos y para niños. En el caso de los adultos, desde adulto muy pequeño, mediano, grande, extra grande y paciente obeso. Seleccionamos este caso una brazalete de paciente de 24 a 32 centímetros. Tenemos que tener en cuenta que la manguera del brazalete, igual que los tensiómetros y que los monitores de signos vitales de cuidado intensivo, siempre debe salir por la parte posterior del hombro, por el cuello, para que no se doble la manguera en el brazo, no se dañe la grabadora y no se pierda la tensión arterial del monitoreo ambulatorio de presión arterial. Ya hemos colocado el manguito del tensiómetro, pasamos la manguera para que quede cómoda en el paciente. Ahí nos está ayudando el paciente y alistamos la grabadora para colocársela a al brazalete, a la manguera del brazalete. Ya la grabadora está programada, simplemente conectamos y hacemos la primera toma dándole start para estar seguros que la grabadora quedó programada. Le miramos la fecha y la hora del computador y de la grabadora, debe ser la misma. Ahí tomamos la primera tensión frente a nosotros para saber que quedó bien la grabadora. Se le da la explicación que el paciente no se puede mover con la grabadora, que no debe doblar el brazo, no debe moverlo, no se debe acostar sobre el brazalete y no debe hacer fuerza, porque como cualquier tensiómetro, si no encuentra la tensión, tomará cada vez más fuerte. Entonces se aconseja al paciente y al familiar que por favor no hagan fuerza en el brazo, ni doblen el brazo, ni lo muevan. Que no se vaya a bañar con la grabadora y que pues regrese al día siguiente. Se le coloca un registro de eventos durante el día, donde el paciente nos debe escribir la hora en que tuvo el síntoma: dolor de cabeza, cefalea, náusea, vértigo, dolor de pecho, malestar general. Ahí le estamos preguntando y revisando el registro diario de eventos. Apagamos la grabadora, la desconectamos. Si la descarga es inmediata, aprovechamos las baterías que estén colocadas en su habitáculo. Si vamos a descargar la información luego, podemos quitarle las baterías sin ningún problema para después descargar la información. Nos da tiempo suficiente para quitar la grabadora, el brazalete, revisar al paciente que no haya quedado con petequias ni equimosis, agradecerle que nos haya tenido en cuenta para este servicio y ahora vamos a descargar la información de la grabadora a nuestro computador, a nuestro software. Allí nos damos cuenta que dice CO, es decir, que se comunicó adecuadamente, que tiene las baterías adentro, que el cable está adecuadamente colocado y está funcionando. Utilizamos el cuarto icono para descargar la información. Si se dan cuenta, el tercero es para cargar la información en color rojo y el cuarto es de color azul. Para descargar la información nos va a salir una barrita de descarga, como cualquier Windows, y en este momento vemos que ya se bajó la información. Tenemos la información del paciente en el computador. Los datos se borrarán únicamente cuando volvamos a programar la grabadora. Aquí miramos los datos estadísticos, las tensiones arteriales, miramos las tensiones y las horas del día, la presión arterial media, la promedio, la frecuencia cardíaca, miramos las diferentes gráficas
de torta, tendencias, miramos los datos de sistólico diastólico, presión arterial media promedio y nos vamos a guardar el estudio en PDF o a imprimirlo en los diferentes reportes, datos estadísticos, presiones arteriales totales, las eliminadas, guardamos el estudio en diferentes formatos, ubicamos el folder donde vamos a dejar el estudio y lo guardamos. Queda guardado el paciente por si después necesitan otro reporte nuevo. Salimos del programa. Podemos imprimir ahora el estudio también. Y ya revisamos el formato previamente hecho, que era el formato PDF. Allí en el software podemos hacer el reporte colocándole el nombre de la clínica o el centro médico. Miramos las gráficas estadísticas, las tensiones omitidas y las tensiones reales de las 24 horas para estar seguros y saber qué es lo que vamos a imprimir para el médico. Este